Resulta que mi hermano, el director ejecutivo, sí encontró pareja. Naturalmente, como su compañero playboy y rico, fui el primero en exigir que nos conociéramos. En la cabina privada, justo la había hecho reír cuando mi hermano me lanzó una mirada oscura e inconfundible. Me quedé paralizado. ¿A qué venían los celos? Bueno, los directores ejecutivos y sus obsesiones. Totalmente de moda. Estaba a punto de hacer un chiste cuando de repente me inmovilizó contra el sofá. Nunca te has esforzado tanto por hacerme reír. Lo miré fijamente. Con los ojos como platos. Tío, tu novia está ahí sentada. Di algo, hermana. En fin. Hola. Cuando vi la imagen de James Jones iluminando la pantalla de mi teléfono, estaba tomando un trago en el bar. En cuanto vi su nombre, me temblaron las manos y la mitad del cuello de mi camisa quedó empapada de licor derramado. Apreté el teléfono con ambas manos, susurrando una oración en silencio. Por favor, no me llames para obligarme a trabajar. Como un niño rico certificado, viví el cliché. Uno de mis mejores amigos era un director ejecutivo obsesionado con su carrera. De hecho, era tan excelente que tenía 6 colegas directores ejecutivos en total. Y James era el más aterrador. Porque siempre intentaba que hiciera algo productivo. Horrible. Hasta mi papá se ponía nervioso cada vez que James aparecía. ¿Intenta sabotear nuestro negocio haciéndote trabajar y arruinarnos en el proceso? No me atreví a hacer esperar al jefe. Reaccionando, me levanté de un salto, salí corriendo del bar y contesté la llamada. Hermano, ¿sigues en la barra? James respondió con frialdad, como si ya lo supiera. Solté una risita tímida. Sí, solo salí a tomar un par de copas. ¿Te unes? No. Llegó el rechazo predecible. Estaba a punto de usar mi encanto cuando de repente dijo, ven aquí. ¿Dónde? Mencionó un lugar que también era un bar. Bueno, beber es beber donde sea, ¿no? Y James casi nunca invitaba a nadie a salir. Así que acepté enseguida. Giré sobre mis talones y me dirigí a mi coche. Es como si lo supiera. Planeaba conducir borracho. No paré de caminar. Aún no he cantado, hermano. Tu llamada llegó justo a tiempo. Debe ser el destino. James ignoró mi comentario cursi y dijo con calma, llamé porque quiero presentarte a mi pareja. De acuerdo. Claro, espera, ¿qué? Mi mente frenó a fondo, James. ¿Una pareja? ¿Tienes una relación? Vaya, qué noticia. Hace apenas unos días, todos bromeábamos con él por ser el último soltero. Y él simplemente lo ignoró. Sin prisa. ¿Qué es este amor que golpea como un huracán? Parecía listo para colgar. Pero me apresuré a mantenerlo en línea. Espera, hermano. No cuelgues. ¿Cómo se llama? La conozco. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué tan de repente? Me lo has estado ocultando. Soltó una risita. Me enamoro y tú te emocionas más que yo. Ya estaba maniobrando para salir del estacionamiento mientras seguía gritando por teléfono. Claro que estoy emocionado. Eres el único soltero del grupo. Claro que quiero conocer a tu novia. James no respondió. Sigue emocionado. Seguí. ¿Cómo es? Ya sabes, de esas que le gustan a todo el mundo hoy en día, tierna, dulce, encantadora. ¿Viene alguien más? La línea se quedó en silencio un momento antes de que James volviera a hablar. Su voz era tensa, como si apretara los dientes. Ya verás cuando llegues. Luego colgó. Chasqueé la lengua. Vaya, este tipo siempre es tan críptico. Me pregunto cómo lo aguanta su novia. Cuando llegué en la enorme sala privada, solo había 2 personas. James estaba sentado en el extremo izquierdo del sofá. En el extremo derecho, un hombre pulcro parecía un poco tenso. Miré a James con las cejas enarcadas. ¿Dónde está tu novia? La luz era tenue y no pude distinguir su expresión. Pero al pasar la luz ambiental, capté su intensa mirada fija en mí. Bajó la mirada y señaló a la derecha con indiferencia.
Seguí su gesto. El hombre pulcro se enderezó y levantó una mano torpemente. Ese sería yo, dijo. Parpadeé. Mis ojos iban y venían de uno a otro. Espera, entonces este enorme espacio vacío en el medio ¿es para qué? ¿Un espectáculo de magia? La novia parecía cada vez más incómoda. Intentando aliviar la tensión, sonreí y di un paso adelante. Encantado de conocerte por fin. Extendí la mano para estrecharle la suya. Se levantó rápidamente, me tomó las manos con las suyas e hizo una ligera reverencia. Hola. Hola. Me reí entre dientes. No hay necesidad de ser tan formal. Charlando sin parar, lo llevé tranquilamente y lo senté junto a James. Vamos, no seas tímido. Están saliendo. Por alguna razón, la expresión de James se volvió aún más fría, mientras que su compañero parecía a punto de desmayarse. Aún así, se veían bastante bien juntos. Divertido, me moví para sentarme al otro lado del chico. Pero James me agarró la muñeca antes de que pudiera sentarme. Lo miré. ¿Qué? Me jaló hacia el otro lado y señaló el pequeño sofá a su izquierda. Siéntate aquí. Hice una pausa antes de que me diera cuenta. Oh. No quiere que me siente junto a su pareja. Entendido. El típico comportamiento posesivo de un director ejecutivo. Así que obedientemente me senté en el pequeño sofá y charlé con mi hermana sentada en el regazo de James. Todavía no hay bebidas. ¿Qué quieres? No puedo beber. Vamos. James tampoco bebe. Te puede llevar luego, ¿no? Justo cuando pensaba que James se mantendría frío, abrió la boca. Bebo, balbuceó su compañero rápidamente. Entonces no beberé. Llevaré al presidente James. Bueno, ahora empieza a sentirse como una verdadera pareja. Asentí con aprobación. Bien, vamos a tomar algo. Después de pedir, me incliné y pregunté ¿cuántos años tienes? Parecía más joven que yo. ¿De verdad? 23, tenemos la misma edad. ¿Cómo se conocieron? Jugueteaba con las manos, retorciendo los dedos con nerviosismo. ¿Qué opinas? ¿Cómo deberíamos habernos conocido? ¿Qué forma tan rara de empezar una conversación? Entrecerré los ojos preguntándome si la luz me estaba molestando. ¿Era solo yo, o se alejaba cada vez más de James? Claro, James. Me giré y pregunté, oye, hermano, ¿te sacaste de la emoción de finalmente estar enamorado? James se incorporó, sacó un cigarrillo y lo sostuvo apagado en la mano. ¿Derramaste algo?, dijo mirándome fijamente el pecho. Bajé la mirada y desabroché los 2 botones de arriba. Sí, derramé un poco de licor. Solo lo estaba dejando secar. Cuando volví a levantar la vista, lo vi partiendo el cigarrillo por la mitad antes de tirarlo a la mesa. ¿Con quién estabas bebiendo? Bueno, ¿de dónde salió eso? Solo un par de amigos. Los conocí hace unos días. Gruñó un vago y volvió a callarse. Empezaba a sentirme aturdido. Las últimas 5 veces, mis otros amigos directores ejecutivos me presentaron a sus novias. Nunca había sido tan incómodo. Y James, por lo general, era el menos callado de todos. ¿Qué le pasaba hoy? ¿Se hacía el tímido, hermanita? ¿Por qué te vas tan despacio a la esquina otra vez? Por fin llegaron las bebidas. James tomó su vaso y se lo bebió de un trago. Lo ignoré y volví a charlar con mi hermana. Había salido con muchas otras amigas. Tenía un montón de temas de conversación. Me costó un poco, pero finalmente empezó a relajarse e incluso esbozó una tímida sonrisa. Le sonreí. Hermana, agreguémonos a WeChat. Tengo un grupo de chat con mis amigas y salimos a divertirnos todo el tiempo. Te presento. Como el único entre nuestros hermanos sin obligaciones laborales, básicamente me encargaba de entretener a las damas mientras los hombres se esforzaban en la oficina. Ellos ganaban el dinero. Yo ayudaba a gastarlo. Totalmente justo. Pero su hermana no aceptó de inmediato. En cambio, miró a James. James ni siquiera me miró, simplemente echó la cabeza hacia atrás y tomó otro trago.
Me reí entre dientes y bloqueé la vista de mi hermana. No seas tímida. Al final cedió y me añadió. Tomé otro sorbo y seguí conversando. O mejor dicho, seguí bromeando con él. Por fin se relajó. Sus hombros ya no estaban tan rígidos. Cuando se rió de uno de mis chistes, dejé escapar un suspiro de alivio. Entonces vi a James mirándome con esa mirada intensa otra vez. Me detuve. Oh, celos. Tiene sentido. De hecho, me sentí un poco orgulloso. Así es como debe ser. Los directores ejecutivos se centran en su único y verdadero amor, ¿verdad? Estaba a punto de hacer un comentario bromista cuando boom. Me inmovilizó contra el sofá. De repente esos ojos oscuros aparecieron frente a mí. Su mano me agarró del hombro. Tan fuerte que me dolió. Cerró los ojos. La cara tensa parecía casi triste. Nunca te habías esforzado tanto por convencerme. Me quedé paralizada. Ojos abiertos. Espera. Hermano. ¿Qué demonios eres? Tu compañero está ahí sentado. Hermana. Di algo. Me quedé atónito y sin palabras. La mano de James bajó de mi hombro y me rodeó la cintura. Me sacaba una cabeza. Y ahora estaba inclinado hacia adelante presionando el hueco de mi cuello. Nunca me ves, murmuró. Su aliento era cálido contra mi piel. Tragué saliva con fuerza. La garganta me temblaba. Cuando recuperé el sentido e intenté apartarlo, no se movió. Para nada. Entré en pánico. Me volví hacia mi hermana. Oye, hermana. Parecía que había intentado escabullirse. Cuando lo llamé se quedó paralizado. Me encorvé un poco y me di la vuelta lentamente. No vi nada. Adelante ustedes dos. Continúa. Haz como si no estuviera aquí. ¿Qué? Espera un momento. Algo anda muy mal. James giró la cabeza y dijo bruscamente. Me quedé atónito. Finalmente recuperé la compostura. Lo aparté de un empujón y me puse de pie. James. ¿En serio? ¿Puedes dejar de hablarle así a tu pareja? Mi hermana parecía aterrorizada, pero aún así intentó salir por la puerta. Lo agarré del brazo. No te vayas. No puedes dejar que se comporte así. No lo malcríes así. Ni siquiera había bebido y ya tenía un dolor de cabeza terrible. James se acercó y su palma aterrizó justo en la muñeca que sujetaba. Nos miramos a los ojos. Me resistí. Él frunció el ceño y me apretó con fuerza. Hice una mueca. James me soltó bruscamente. Ante mi mirada vacía, bajó la mirada y suspiró. No es mi compañero. Parpadeó. ¿Qué? James asintió a su hermana. Ya puedes irte. La bonificación se duplicó. Una sonrisa brillante y sincera se dibujó en el rostro del hombre. Gracias, presidente Jones. Me quedé atónito. Que alguien me lo explique. El presidente Jones y Drew. Me despido. Mi hermana salió sigilosamente e incluso cerró la puerta tras él. Cerré los ojos. Me dolía la cabeza. Me froté la frente. Luego unos dedos cálidos me rozaron suavemente las sienes. Abrí los ojos y vi a James. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué demonios pasaba, me miró y dijo en voz baja, ¿ves? No mentía. Su mano se movió desde mis sienes hasta el rabillo del ojo, masajeando suavemente la piel con el pulgar. Cerré los ojos casi sin querer. Siempre me ignoras. Igual que esta noche. Incluso cuando no lo conocías, lo defendiste. Abrí los ojos de golpe. El rostro de James era indescifrable, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Solo estaba siendo justo, ¿no? Lo agarré de la muñeca y lo empujé hacia el sofá. Crucé los brazos. Me quedé de pie junto a él. ¿Cómo es que te he estado ignorando? ¿Te veo ciego? James se recostó con naturalidad, con las piernas ligeramente flexionadas. Un brazo apoyado en el respaldo del sofá, incluso sentado.
La presión que ejercía era intensa, pero no suficiente para hacerme temblar. Habla, dije, dándole un codazo al zapato. ¿No ibas a presentarme a tu compañero? ¿De qué ibas? James guardó silencio unos segundos. Luego se enderezó, tomó un trago y se lo bebió de un trago. Mentí. Sus ojos brillaron levemente, quizá por el alcohol. Su voz, normalmente fría y tranquila, ahora tenía un matiz de fragilidad. Solo quería ver cómo reaccionabas. Lo miré confundida. ¿Qué reacción esperas? Obviamente me alegraría. Te felicito. James dudó y luego dijo en voz baja, no quería que fueras feliz. ¿Por qué no? Me jaló a su lado y no me soltó. Sus dedos se entrelazaron con los míos, jugando con mi mano con aire de disgusto. Intenté soltarme, pero él me retuvo. No lo entiendo, admití. ¿Qué intentas decir? Su mirada se fijó en la mía. Tienes muchos amigos. Eres genial con todos. Pero conmigo es diferente. No eres tan cariñoso. Eso no es verdad. Solté. Trato a todos por igual. James soltó una risa breve, una risa sin emoción. Cuando Lee dijo que estaba deprimido, fuiste a tomar algo con el Atam. Cuando dejaron a Leo, te quedaste con el medio mes. Hablas con facilidad con todos en el grupo o incluso con sus parejas. Los tratas como amigos. Eres bueno con todos. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Y sin embargo nunca me ves. Y luego, en su voz, aún tranquilo y firme, escuché algo que nunca esperé. Una especie de desamor silencioso. Pero la única persona que me gusta eres tú. Abrí la boca, pero no salió nada. Su frente reposaba sobre mi barbilla. Su flequillo me rozaba la piel. Sé que odias contestar mis llamadas. Siempre crees que te pediré que trabajes. Bueno, esa parte fue justa. Ni siquiera pude discutir. Nunca sé qué decir. Solo quiero hablar más contigo. Sabes que no tenía muchos amigos de niño. Hasta que te conocí. Simplemente no sé cómo hacer esto, Andrew. Lamento haberte mentido hoy. Solo quería una excusa. Una excusa para que te importara aunque fuera un poquito. Su voz se volvió cada vez más suave. Vi cómo su cabeza empezaba a inclinarse. Como si fuera a caerse de mi hombro. Lo atrapé rápidamente. Al mirar la cabeza inclinada de James, sentí de repente una opresión en el pecho. Extendí la mano y le alboroté el pelo con suavidad. Eres mi hermano más cercano. Lo sabes. Quizás por eso mismo lo di por sentado. Cuanto más cercana es la relación, más fácil es pasar por alto las cosas y asumir que todo seguirá igual. Extendí los brazos y lo abracé. Suavicé la voz al susurrar, lo siento. De ahora en adelante estaré más cálido contigo. Resulta que no estaba dormido. James levantó la cabeza de repente, se enderezó y se inclinó hacia mí. Un brazo apoyado en el respaldo del sofá, el otro firmemente alrededor de mi cintura. Sus cejas y ojos brillaban de alegría. ¿En serio? Nunca había visto a James con esa expresión, como la de un niño al que le ofrecen su dulce favorito. Me dolió el corazón de nuevo. Asentí con fuerza. ¿En serio? Se inclinó y hundió la cara en el hueco de mi cuello. Acabo de darme cuenta de que James se vuelve muy dependiente cuando está borracho. Entonces, Andrew, ¿puedes llevarme a casa esta noche? Estaba a punto de decirle que llamaría a un conductor cuando levantó la cabeza y me miró. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Preguntó con voz suave. Igual que te quedaste con Leo cuando lo dejaron. Me enderecé. Por supuesto que me quedaré. James sonrió. Andrew, eres tan bueno conmigo. Me ardían los oídos. Sinceramente me sentía un poco borracho porque mis extremidades empezaban a ablandarse. Cuando lo traje a casa, lo ayudé a acostarse murmurando en voz baja. Maldita sea, estás pesado. ¿Qué comes? James frunció el ceño mientras dormía y se dio la vuelta, dejando al descubierto unos abdominales duros como una roca. Unos abdominales que yo no tenía.
En lugar de torturarme, me dejé caer a su lado. Un parpadeo, y la noche pasó. Cuando desperté a la mañana siguiente, el otro lado de la cama estaba vacío. Arrugué la nariz al oler el alcohol en mi cuerpo y me levanté, buscando algo que ponerme. Mientras me dirigía al comedor, un pensamiento zumbaba en mi mente somnolienta. ¿Recordaría James algo de la noche anterior? Sobre todo esos ojos y cómo su cabeza seguía apoyada en mí. ¿Qué pasa? Levanté la vista y vi a James, ya limpio, vestido y con toda la pinta. Me saludó con la cabeza con su habitual indiferencia. ¿Estás despierto? Vamos a comer. Lo observé con atención. Ni rastro del hombre lastimoso y pegajoso de la noche anterior. Estaba a punto de preguntar, pero el hedor de mi propia camisa me provocó náuseas. Cambié de tema a media frase. Voy a coger un par de tus camisetas y a ducharme. James me miró. Hay boxers sin abrir en el cajón de abajo. Asentí y me di la vuelta para irme, solo para oírlo añadir con indiferencia, pero son de mi talla. Me giré lentamente y vi el brillo burlón en sus ojos. Miré hacia abajo entre nosotros dos. Mi cerebro resacoso por fin lo captó. Maldita sea. Me acerqué furiosa, lista para patearlo, y él simplemente dijo con calma, no juegues bruscamente en la mesa. Después de ducharme y volver a salir, James seguía allí. Miré la hora. ¿No tienes trabajo? Solo entonces se levantó lentamente. Te llevaré a casa primero. Durante el desayuno y toda la espera en el coche, mantuvo la misma cara plana e inexpresiva. No quedó rastro de aquella confesión emotiva de la noche anterior. Sentado en el asiento trasero, lo miré. Unas gafas de montura dorada le cubrían la nariz. Tableta en mano con la vista fija en la pantalla. Fruncí los labios, un poco decepcionado. Una pequeña parte de mí incluso echaba de menos lo pegajoso. James, el borracho de anoche. Al llegar, me bajé y lo saludé. Bien, regresa. James se giró para mirarme. Esos ojos negros tras las gafas eran penetrantes, directos y atraídos. No olvides lo que dijiste anoche. Me quedé paralizada. Él asintió y subió la ventanilla. No fue hasta que el escape del coche me dio en la cara que por fin reaccioné. Espera. James recuerda todo de anoche. No pude evitar reírme. Esa mirada impasible suya, intentando recordarme que debía ser más cariñosa. Cuanto más lo pensaba, más adorable. No, no, no. Lindo y James no van en la misma frase. Negué con la cabeza con fuerza, tarareé una melodía, fui a casa a cambiarme y me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Normalmente a estas horas todavía estaría en la cama. Después de revisar mi teléfono un rato, ladeé la cabeza y pensé, y cogí una llave de coche del cajón. Si no tenía nada más que hacer, mejor ir a ser cariñosa con James. En su compañía, le sonreí a la recepción. Hola, vengo a ver a James. Hacía tiempo que no lo visitaba, y la recepcionista claramente no me reconoció. Me preguntó amablemente si tenía cita. Incliné la cabeza. Espera. Llamé a James. Contestó en segundos. ¿Andrew? Al oír su voz, de repente recordé la mañana y tuve que contener la risa. Fui a tu oficina. No tengo cita. Guardó silencio 2 segundos. Enviaré a alguien a buscarte. Justo cuando le daba un sorbo al café que me ofrecía la recepcionista, alguien me llamó. Andrew. Me giré y vi a alguien que acababa de conocer la noche anterior. La supuesta hermana. Me dio una sonrisa incómoda. Andrew. Soy Charlie, el asistente del presidente Jones. Me pidió que te trajera. Asentí forzando una sonrisa. Está bien. Hermana, quiero decir, Charlie. Mierda. Casi se resbala. Charlie también lo oyó claramente, su sonrisa vaciló por un segundo. James realmente no tenía vergüenza. Anoche se comportó como un niño. Le di una palmadita en el hombro a Charlie. Gracias por tu esfuerzo. Respondió rápidamente, para nada, para nada. Pero su rostro decía claramente, mi vida es dura. Subimos en silencio.
Le dije a Charlie que hiciera lo suyo mientras yo entraba en la oficina de James. Cuando James levantó la vista y me vio, su ceño se disipó al instante. ¿Viniste? Lo miré con una ceja enarcada. Claro que sí. Estoy aquí para ser cariñosa, ¿recuerdas? Sorprendentemente James ni siquiera se inmutó. Simplemente asintió con calma. Me siento honrado. Parecía que tenía más que decir. Pero llamaron a la puerta de la oficina. Su asistente entró para dar un informe. No me interesaba nada de eso. Así que deambulé por su enorme oficina con las manos en la espalda. Ya he estado aquí varias veces. Pero solo para sacarlo a tomar algo o a cenar. Nunca le presté mucha atención al espacio. Ahora que sí. Se sentía demasiado vacío. Me acerqué al ventanal que iba del suelo al techo detrás de su escritorio. Y vi las gruesas cortinas opacas bien cerradas. Fruncí el ceño. Con razón la habitación parecía iluminada, toda la luz era artificial. Eso no podía ser bueno para la vista. Y sinceramente no ver el sol nunca te sentaba bien. Inesperadamente, mientras seguía escuchando el informe de su asistente, James me miró. ¿Qué pasa? Señalé la ventana con la barbilla. Esas cortinas son feas. Y no deberías dejar que les dé el sol todo el día. Te deprimirás. James no reaccionó mucho. Simplemente asintió, se volvió hacia el asistente y le dijo, reemplázalos. Tanto el asistente como yo nos quedamos atónitos por un momento. El asistente respondió rápidamente, sí, señor. Todavía estoy procesando. Miré hacia atrás y me encontré con la mirada de James. Suavizó la mirada, y las líneas de su rostro se suavizaron con una calidez inusual. Echa un vistazo, dijo. Dime qué más necesita arreglo. ¿Me ayudas? Qué bien dicho. Arqueé una ceja, dándole vueltas a la llave del coche mientras cruzaba la oficina. Este lugar está demasiado vacío. ¿Por qué no compras pescado? Bueno, este sofá es demasiado duro. Cámbialo. Le lancé una rápida mirada y vi cómo se le dibujaba una sonrisa divertida en el rostro. Empecé a señalarle algunos problemas completamente innecesarios solo para molestarlo. Para mi sorpresa, aceptó todo sin dudarlo y se lo contó a su asistente. Lo antes posible. Una vez que el asistente se fue, se levantó y se acercó a mí. Su mirada se suavizó muchísimo. Era casi tierna. Hace mucho que no vienes a mi oficina. Mientras aún estaba un poco aturdida, me tomó suavemente de la muñeca y me jaló hacia la silla de su escritorio. El sofá estará listo para el mediodía. Puedes sentarte aquí mientras tanto. Me reí y estaba a punto de levantarme. No pasa nada, de verdad. No es que el sofá actual esté inservible. Si me siento aquí, ¿cómo vas a trabajar? Pero James me presionó el hombro para que no me moviera. Su otra mano seguía sujetando mi muñeca, rozando suavemente el interior con el pulgar. Andrew, me alegro mucho de que hayas venido a verme. Se me encogió el corazón de nuevo. Sí, definitivamente lo había estado ignorando un poco últimamente. Originalmente había planeado pasarme y marcharme, pero después de oír eso, terminé quedándome y sentándome en su silla, haciéndole compañía mientras trabajaba. James se acurrucó en el sofá con una pila de documentos y su portátil. La mesa de centro era demasiado baja, así que tuvo que encorvarse, desaprovechando por completo su alta figura. A lo largo de la tarde entraron algunas personas, pero todas se detuvieron confundidas, nos miraron a ambos y luego se retiraron en silencio con diversas expresiones faciales. Finalmente me cansé de jugar y me recosté para relajarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había vuelto demasiado cómodo. Mis piernas estaban prácticamente apoyadas en su enorme escritorio ejecutivo. Ahora que lo veía, todo el escritorio estaba abarrotado de bocadillos y postres. Sintiéndome un poco culpable, miré a James. Claro, todo lo habían enviado por orden suya, pero aún así no era muy profesional, ¿verdad? Rápidamente ajusté mi postura y comencé a recoger el desorden del escritorio. Al oír el ruido, James levantó la vista y terminó de tocar. Hice una pausa, me levanté y caminé hacia él, intentando ocultarle el escritorio lleno de bocadillos.
Sí, ¿terminaste? James se quitó las gafas, me miró y me agarró la muñeca. ¿Has estado jugando toda la mañana? ¿No te duelen las manos? Sin esperar mi respuesta, empezó a masajearme la muñeca suavemente. La verdad es que me sentí muy bien. Le dije un casual y luego. No juegues esta tarde, dijo. Aquí hay una sala de descanso. Echa una siesta después de comer. Tenía la mano cálida, el pulgar presionando justo en el punto justo. Lo miré a ese rostro serio y concentrado, y asentí casi sin pensar. Entonces nuestras miradas se cruzaron. Esbozó una leve sonrisa y me estrechó la mano con suavidad. Tengo hambre. Vamos a comer. James tenía reuniones por la tarde, así que nos quedamos a comer. Su asistente nos trajo la comida con antelación. Pero como James me había estado alimentando sin parar toda la mañana, no tenía mucha hambre y enseguida perdí el interés en la comida. Me acercó un vaso de agua tibia. No sabe bien. Tomé un sorbo y negué con la cabeza. Enseguida, James empezó a levantarse. Voy a cambiar de servicio de catering. Casi escupo mi bebida, agarrándolo del brazo, alarmada. No, en serio, simplemente no tengo hambre. Me eché a reír. Hermano, eres demasiado. Si sigues así, no me atreveré a volver. James volvió a sentarse con una expresión inusualmente seria. Simplemente no quiero que nada aquí te haga infeliz. Quiero que quieras venir. Lo miré. Quizás fuera la luz, pero esos ojos negros como la pólvora brillaron levemente. La habitual agudeza fría de su mirada se había desvanecido, reemplazada por algo simple y cálido. No podía explicar lo que sentía. Tenía el pecho lleno. Un poco apretado. Quizás incluso te haya tocado. Vendré a menudo, me oí decir. Y entonces vi que la mirada de James se suavizaba lentamente, sus labios se curvaban en una suave sonrisa. Bien. Entonces ven a menudo. Apreté el puño y me empezaron a sudar las palmas. Todo empezó esta mañana y mi corazón latía demasiado rápido desde entonces. Definitivamente esa tarde. James fue a sus reuniones mientras yo me quedaba en la sala de descanso para echarme una siesta. Quizás fue porque me desperté demasiado temprano, pero terminé durmiendo como un tronco. Para cuando volví a abrir los ojos, el sol del atardecer ya había teñido el cielo de rojo. Todavía un poco aturdida, me pasé la mano por el pelo cuando alguien llamó a la puerta de la sala de descanso. James entró y se acercó, inclinándose ligeramente para mirarme a los ojos. Su voz era suave y baja. Andrew, despierto, sus ojos tan cerca de los míos, habían absorbido el resplandor del atardecer que entraba por la ventana. Lo miré con la mirada perdida. Él rió quedamente y extendió la mano, rozándome suavemente el ojo con los dedos. Todavía medio dormido, me tomó la mano y me ayudó a levantarme. Si duermes más, no podrás dormir esta noche. Dormir demasiado te trastorna el cerebro. No fue hasta que me sacó de la habitación que finalmente recuperé la consciencia y retiré la mano rápidamente. Un poco nervioso murmuré, hermano, me estás tratando como a un niño. James emitió un murmullo bajo y divertido. Eres más joven que yo. Puse los ojos en blanco. Sí, 2 años. Podría ser una brecha generacional completa. No había comido mucho en el almuerzo y al anochecer me moría de hambre. James y yo cenamos fuera y para cuando terminamos, ya era de noche. Revisé un montón de mensajes en mi teléfono. Un grupo de gente me estaba invitando a salir a tomar algo. Estaba debatiendo con quién quedar cuando James llegó con su coche. Caminé hasta allí, pero no subí. Me agaché y le hice señas para que bajara la ventanilla. Estaba a punto de decirle que no necesitaba llevarme cuando dijo con naturalidad, compré una consola nueva, pero no sé cómo configurarla. Andrew, ¿puedes ayudarme? Espera. Consola de videojuegos. James. Debí de parecer confundida porque bajó un poco la mirada. ¿Te gustan los videojuegos? Pensé que podríamos jugar juntos. Se me derritió el corazón al instante. Subí al coche. Claro que ayudaré.
Mientras escribía unos mensajes para cancelar mis planes de copas, levanté la vista y creí ver un leve atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Cuando llegamos a su casa, vi que había comprado todas las consolas principales, aún en sus cajas. Sin tocarlas estuve a punto de decirle que se había pasado de la raya, pero entonces dijo en voz baja, no sé a qué juegas habitualmente. No quería perder la oportunidad de jugar juntos. Me callé al instante. Desempaquetamos todo y montamos las consolas juntos. Seguí divagando explicando los diferentes sistemas, qué juegos me gustaban, las ventajas y desventajas de cada plataforma. James simplemente se sentó a mi lado, escuchando atentamente en silencio. Con una seriedad casi adorable. Una vez que todo estuvo listo, elegí un juego fácil de jugar y me senté con las piernas cruzadas en la alfombra, sonriéndole. Vamos a jugar. Me miró unos segundos antes de sentarse finalmente a mi lado y tomar el mando. Jugamos como una hora. Cuando estaba a punto de decir algo, vi la cara de James y cambié de tema a media frase. No es tu culpa. Este juego es demasiado difícil. James bajó la mirada, con expresión de auténtica frustración. Te estoy frenando. Me apresuré a tranquilizarlo. No, no lo eres. Hermano, no puedes ser tan duro contigo mismo. Si tú también eras bueno en los videojuegos, ¿cómo se supone que sobreviviríamos los demás? Inclinó la cabeza ligeramente y vi que su garganta se movía bruscamente. Parecía tan abatido que pensé que iba a llorar. Me acerqué y le alisé el pelo. Espera, ¿estás llorando? Bueno, no sería tan sorprendente. Este tipo prácticamente nunca había reprobado nada en la escuela. Se hizo cargo de la empresa sin problemas. Lo hizo todo bien desde niño. Un tipo así probablemente tendría un ego muy sensible. Incluso alguien como James lloraría por perder un partido. Le giré la cabeza con suavidad y me encontré con una sonrisa medio reprimida y una sorpresa enorme. Me sujetó la cintura con una mano y la otra apoyada en el suelo. No estoy llorando. Su aliento me rozó la cara. Solo entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos. Sentía calor en la parte baja de la espalda, donde me había rozado la palma. Me incorporé rápidamente. ¡Ay, ay! Miré la hora, ya eran casi las 11. Me levanté y me despedí. Se hace tarde. Mañana tienes trabajo, así que vuelvo. Descansa un poco. James no respondió directamente. Es bastante tarde. Llueve esta noche. Hace mal tiempo. Conducir a estas horas no es seguro. Así que James me llevó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Por qué no te quedas a dormir? Antes de que pudiera decir nada, James continuó lentamente. Hay un pijama nuevo. Hay una laptop. Una tableta. Y por supuesto Wi-Fi. Yo justo cuando estaba a punto de hablar, James bajó la mirada y apretó los labios. ¿Vas a ir a la oficina mañana? La verdad es que no. Supongo que no. Antes de que pudiera terminar, James me miró y me dijo en voz baja, cuando estás conmigo, el trabajo ya no me resulta tan aburrido. Mientras hablaba, sonrió levemente. Mi boca se movía más rápido que mi cerebro. Claro. De todas formas, no tengo nada que hacer en casa. Iré a la oficina contigo. Cuando volví a la realidad, me arrepentí un poco. ¿Por qué siempre me mostraba débil cuando él parecía tan lastimoso? James me alargó la mano y me alborotó el pelo. Entonces quédate esta noche. Mañana iremos juntos a trabajar. Y así sin más terminé quedándome casi medio mes. Y llevaba el mismo tiempo yendo a su empresa. James dijo que acababan de desarrollar un juego nuevo y que necesitaban que lo probara. Ese intento, de alguna manera, se convirtió en 2 semanas de pruebas de juego. Ahora estaba acurrucado en el sofá de su oficina, reflexionando sobre cómo terminé trabajando. Aunque técnicamente solo estaba jugando videojuegos, su oficina ya no era el espacio limpio y estéril de antes. Ahora estaba abarrotada de cosas mías esparcidas por todas partes. Pero James nunca le pidió a nadie que ordenara. Solo dijo, mientras estés cómodo. Ah, ¿qué más podía decir? Suspiré y comí algo de comer, acurrucándome en el sofá.
Había ido a casa varias veces, pero no sabía cómo, siempre con solo una o dos palabras. James logró convencerme de volver. Hasta que un día, estaba tirado en la oficina de James y de repente me di cuenta. Llevo medio mes sin salir ni una vez. Me quedé en shock. Todos los días he estado pegada al lado de James. Mi vida se había vuelto extrañamente plena, e incluso mi horario de sueño era regular. Esto tenía que ser algún tipo de brujería. Mucha gente me había invitado a tomar algo o a pasar el rato. Hasta las cuñadas me preguntaron por qué desaparecí. Todas me dijeron que saliera a jugar. Pero cada vez, James me miraba como diciendo, ¿de verdad me vas a abandonar? James siempre fue así. No, ¿verdad? Seguía absorto en mis pensamientos cuando apareció un mensaje en el chat grupal de los hermanos directores. Leo. Rompieron de nuevo. Vamos a tomar algo. Lucas. Trabajando horas extras. Jacob. Trabajando horas extras. Henry. Con su esposa Leo. En casa de Andrew y Drew. Me incorporé en el sofá y miré hacia arriba. James me devolvía la mirada. Teléfono en mano. Claramente él también vio el mensaje. Aunque rara vez hablaba en el grupo. Antes de que pudiera decir nada, James dijo con calma, ¿vas a hacerle compañía a Leo otra vez? Escucha ese tono otra vez. Me reí. Sí. ¿Por qué no? No es que tenga nada mejor que hacer. Una copa o dos mientras animo a Leo. Suena bien. James apretó los labios y bajó la mirada. Al instante siguiente vibró mi teléfono. Apareció un nuevo mensaje en el grupo. James, te acompaño. Leo envió una serie de interrogantes. Una frase de James dejó atónito a Leo, que se quedó en silencio durante un minuto entero. Henry. Espera. El presidente Jones no silenció este chat. Jacob. James. Henry te acaba de criticar. Arruinó su empresa. Henry. Lucas. Tiene sentido. Probablemente hackearon a James. Me partí de risa. Eso te pasa por estar siempre inactivo. James me miró de reojo. Lo miré con una ceja levantada. Oye. No lo dije. Frunció el ceño y volvió a su teléfono. Ya no salí corriendo. Me quedé en el sofá, esperando a ver qué pasaba en el grupo. James envió otro mensaje. James. No. Voy a consolarlo. Leo. Realmente no tienes que hacerlo. Me temo que lo empeorarás. Henry. Espera. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos a nuestras espaldas? James va a consolarte. ¿Andrew lo sabe? Jacob. Jaja. Si James se va a trabajar horas extras ya no será triste. Intenté no reírme. Al levantar la vista, vi que el rostro de James se ensombrecía aún más, como si le hubieran dado en la fibra sensible. Me acerqué, le quité el teléfono y lo dejé a un lado. No pude evitar reírme. Me voy. Está bien. No te preocupes. Hermano, no me olvidaré de ti. Me agarré el pecho con dramatismo. Mi corazón siempre está contigo. Los labios de James se curvaron en una sonrisa. Le di una palmadita en el hombro sonriendo. Me voy. Pero antes de que pudiera girarme, me agarró la mano y su cálida palma me envolvió suavemente los dedos. James me abrazó y levantó la vista. Llévame contigo. No causaré problemas, ¿de acuerdo? Su expresión no cambió, pero bajó la voz al llamarme. Se me tensó la espalda. Sin darme cuenta, le apreté la mano. De acuerdo. Para cuando llegamos, Leo ya estaba bastante borracho. Cuando vio a James detrás de mí, su mirada se puso seria al instante. Incluso el alcohol pareció desvanecerse. Leo parpadeó. ¿De verdad viniste? James levantó una ceja. ¿Estás ciego? Leo frunció el ceño y me gritó. Andrew. Mira esa boca suya. Solo me va a hacer sentir peor.
Miré a James con enojo. Hermano. Teníamos un trato antes de venir. James murmuró, está bien. Leo empezó a sollozar con la nariz goteando. Mi corazón, tío. La amaba tanto. Bebí mi bebida con alegría, añadiéndole un consuelo sin entusiasmo. Sí, sí. Pobre de ti. James se sentó en silencio a mi lado. Leo finalmente se enfureció de nuevo y me tiró del brazo. Andrew, analízame esto. Quiero volver con ella. Di un sorbo a mi bebida y lo escuché divagar coherentemente sobre la ruptura. Después de escucharlo, dejé mi vaso. Andrew, asesor amoroso, estaba conectado. Oye, esta es tu culpa. En serio. Tu chica es de las que se dejan llevar. Si dices esas cosas, claro que se sentirá herida. No buscaba pelea. Esperaba que la convencieras. Pero no lo conseguiste. Así que esto es lo que debes hacer, tómatelo con calma. Mira cómo se siente. Y entonces los ojos de Leo se iluminaron como si hubiera visto la luz. Sí. Entendido. Después de tanto hablar, tenía la boca seca. Tomé otra copa, pero James me agarró la muñeca. Si bebes más, te emborracharás. Me dio una botella de agua abierta. El alcohol no quita la sed. Leo me sostenía un brazo y en el otro un vaso y una mano. Para entonces quizá ya estaba bastante achispado. Me quedé aturdido, así que me incliné y bebí directamente de la mano de James. Cuando levanté la vista, James me miraba fijamente. Su mirada se posó en mis labios antes de encontrarse con mis ojos. ¿Quieres más?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza y sonreí. No más. James extendió la mano y me limpió suavemente la comisura de la boca. Leo, mientras tanto, ya estaba emocionado y se tambaleaba hacia la puerta, sollozando como una esposa. Vuelve conmigo. La observé desde atrás, riendo mientras me deslizaba en mi asiento. Ya terminó contigo. Leo se lamentó, no. Ella todavía me ama. James. Me eché a reír sin control, a punto de intervenir de nuevo. Pero James me tapó la boca con la mano. Suspiró junto a mi oído con voz cálida y exasperada. Andrew, estás borracho. Hacía tiempo que no bebía, y puede que esta noche haya bebido demasiado. Aún así, no podía dejar pasar ese comentario. Le di un cabezazo a James en la palma de la mano mientras intentaba taparme la boca y balbuceó, «Puedo aguantar el licor». «Está bien, no estás borracho». James respondió con suavidad, sujetándome con una mano mientras pateaba a Leo con el pie. «Llama a alguien para que te recoja». Leo entrecerró los ojos, asintió y sacó su teléfono. «Bitty». Unos segundos después, se secó una lágrima. La llamada dice que mi esposa está fuera de servicio. James. Al final, fue el asistente de James quien vino a recogerlo. A Leo lo metieron a la fuerza en un coche. Intenté subirme tras él, pero James me retuvo. Tiene a alguien que lo cuida. El aire nocturno me despejó un poco. Entrecerré los ojos y asentí mientras James me guiaba hacia el estacionamiento. ¿A qué estuve genial? Sonreí con suficiencia. Si alguna vez discutes con tu novia, puedo ayudarte a analizarlo. Soy experta en relaciones. Me incliné más cerca presumiendo. Pero no presté atención y tropecé. James me sujetó firmemente por la cintura. Me miró. A través del efecto del alcohol, no pude distinguir bien su expresión. Solo sentí que me apretaba la cintura. Su abrazo era cálido. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, una voz suave y cálida me rozó el oído. Experto en relaciones, ¿entonces te diste cuenta de que me gustas? Su aliento me hizo cosquillas en la oreja. No pude evitar reírme y me froté contra su hombro. Claro que sí. James hizo una pausa. Su respiración contra mi oído se hizo más pesada. Lo miré. Si no te gustaba, ¿me odiarías? Si no, ¿cómo podríamos ser amigos? ¿Cómo podríamos ser buenos hermanos? James extendió la mano y me pellizcó suavemente la mejilla,
sus dedos rozando desde el rabillo del ojo hasta la comisura de los labios, presionando ligeramente. Su voz era apenas un suspiro. Andrew, me gustas. Tomó mi mano, bajó la cabeza y me besó la yema del dedo. Eso es lo que significa. Me gustas. Mi cerebro no pudo procesarlo en absoluto. Lo miré atónita mientras se inclinaba y hundía la cabeza en mi cuello. Lo oí reír brevemente entre un suspiro y una carcajada burlona. No puedo creer que solo tenga el valor de decirlo cuando estás borracho. Andrew, ¿me odiarás? Abrí la boca, queriendo decirle que estaba más sobrio de lo que creía. Pero antes de que pudiera, sus palabras me impactaron como otro trago de licor fuerte. Andrew, por favor, no me odies, ¿de acuerdo? De verdad creía que estaba borracho. Me miró con esa mirada tierna, todavía sosteniendo mi mano, sacudiéndola suavemente como si estuviera persuadiendo a un niño. Vámonos a casa. Quizás estaba borracho de verdad. Mi corazón latía con fuerza, como una alarma en mis oídos. Algo no cuadraba. Sí, debía de estar borracho. Seguí a James a casa. Me ayudó a cambiarme, a lavarme y a acostarme. Después de apagar la lámpara de noche se inclinó en la oscuridad y me dio un beso cálido y suave en la frente. Buenas noches. Clic, el sonido de la puerta al cerrarse. Abrí los ojos de golpe. No estaba borracho. No fue una alucinación. No fue un sueño. Miré al techo en la oscuridad, preguntándome por qué mi corazón seguía latiendo tan rápido. Di vueltas en la cama sin poder dormir. El efecto del alcohol había desaparecido por completo. No tuve ni idea de cuándo me quedé dormido. Cuando desperté, ya era casi mediodía. Frotándome la cabeza, agarré mi teléfono y vi un mensaje de James. Pedí comida para ti. Come. Luego volví a dormir. Todo lo de anoche se repitió en mi mente como una película. Me quedé mirando la pantalla. ¿Y ahora qué? No fue una alucinación. Le caigo bien a James. Suspiré 1000 veces durante el almuerzo. Finalmente le envié un mensaje a la persona más sensata de nuestro círculo, Lucas. Hermano. Nos vemos mañana. Necesito hablar. Es urgente. Hice una pausa. Luego cambié las bebidas por el almuerzo. No más bebida. Conduce a confesiones. Lucas respondió rápido. Lucas. ¿Qué pasa? Me confesé. En cuanto le di a enviar, mi teléfono vibró de nuevo. Pero no era Lucas, sino nuestro chat grupal de los hermanos Alfa. Henry. Todos. Salgan mañana. Buenas noticias. Nuestro hermanito se confesó. Me quedé en blanco. Lucas por fin me envió un mensaje privado. Lucas. Perdón, ese idiota estaba sentado a mi lado. Lo vio. Henry, qué bocazas. En cuestión de segundos, el chat grupal tenía más de 99 mensajes. Jacob. Como si fuera la primera vez que alguien se le confesaba. Asentí furiosamente. Exactamente. No hay necesidad de una reunión. Pero Henry añadió, claro, ya ha pasado antes. Pero esta vez, nuestro hermanito no lo rechazó. Incluso quiere hablar con Lucas al respecto. Es raro. Jacob. ¿Qué? Pues sí. Esto es serio. Asistencia completa obligatoria mañana. Gruñí y empecé a escribirle un mensaje privado a Henry con furia. Pero antes de que pudiera enviarlo, el chat grupal se actualizó de nuevo. Bueno. Mi cara se sonrojó al instante. Mi corazón se aceleró, no de vergüenza, sino de pura rabia. ¿En serio, James? ¿Qué? Apreté los dientes y escribí en el grupo. James. No puedes venir. Todos empezaron a hacer preguntas. Lucas. Espera. ¿Por qué no? Porque quien me lo confesó fue él. La conversación se quedó en silencio. Una serie de puntos suspensivos de todos. Luego, el número de miembros del grupo se redujo en 1.
Apareció un aviso en el centro de la pantalla. El administrador había eliminado a James del grupo. Todos aplaudieron. Buen trabajo. James el descarado. ¿Cómo se atreve? Al día siguiente sentado en un restaurante con los hermanos Alpha y sus novias. Todos nos miramos con incomodidad. Dejé escapar un profundo suspiro. ¿Qué hago ahora? Había pensado en fingir que no había pasado nada, pero después del caos de anoche entré en pánico y huí de casa de James. Me llamó y me envió un mensaje, pero no me atreví a responder. Era demasiado incómodo. Lucas dio un sorbo a su bebida. ¿Te gusta? Me tapé la cabeza con las manos. Mi mente era un desastre. No sé. Jacob intentó tomar un sorbo, pero su novia le dio una palmada en la espalda. Se aclaró la garganta y dijo, ¿en serio, si no te gusta? Probablemente lo habrías rechazado en el acto, ¿verdad? Intervino Henry, exactamente. Andrew, nunca antes te había sentido tan confundido al rechazar a alguien. Suspiré de nuevo. Pero es mi hermano. Todos guardaron silencio. La esposa de Jacob, María, que siempre había sido amable conmigo, sonrió y se ofreció. ¿Es eso lo que te preocupa? Bésalo y verás. Todos se giraron para mirarla. María sonrió dulcemente. ¿Qué? Todos se quedaron sin palabras. ¿Qué clase de consejo tan horrible es ese? La sala se sumió en otro silencio denso. Todos suspiraron juntos profundamente y al unísono. Tras unos segundos de reflexión, Lucas finalmente dijo, no te estreses demasiado. Ya lo confesó. De cualquier manera, no puedes volver a como eran las cosas. Sentía una opresión en el pecho. Si eso era lo que temía, que las cosas entre nosotros se volvieran incómodas a partir de ahora. Lucas tomó otro sorbo de vino y dijo, no hay necesidad de apresurarse en tomar una decisión. Tómate tu tiempo. Tus sentimientos y el tiempo te dirán la respuesta. Todos los demás asintieron, ofreciendo su apoyo uno tras otro. No te preocupes. Si alguna vez te hace bullying, lo derribaremos juntos. Tranquila. Un hermano menos no importa. Traeré a uno rico para reemplazarlo. ¿Y Drew? Deja de fruncir el ceño. Ven a pasar el rato con nosotros mañana. No pude evitar sonreír. Está bien. Gracias a todos. Después de cenar, salimos del restaurante. Me quedé paralizado al ver a la persona que nos esperaba. James estaba apoyado en su coche. Al verme me miró con dulzura. Vine a recogerte. Antes de que pudiera responder, los demás ya estaban soltando sus comentarios sarcásticos. Henry me rodeó los hombros con el brazo. ¡Rayos! ¿Es que no tenemos coche? James bajó la mirada y no dijo nada, solo me miró. Sentí una punzada en el pecho. No. No puedo sentir pena por él. Jacob se acercó. Mira al pobre James. No nos creemos esa actuación, hombre. Leo intervino gritando desde un lado. Exactamente. James, cabrón. Anoche me consolabas y ahora intentas robarme a Andrew. James seguía sin decir nada. Se quedó allí en silencio, rodeado por nuestras bromas, con las pestañas bajas temblando ligeramente. Lo siento. No pude soportarlo más. Me acerqué a él y miré a Leo, que parecía a punto de gritar otra vez. Ya basta. Te llevó a casa anoche. Recuerda, Leo se quedó callado. Lucas salió después de pagar la cuenta, ajustándose las gafas. ¿Por qué están aquí parados? Al ver a James a mi lado, Lucas arqueó una ceja. ¿Qué pasa con esa expresión lastimera? Se arruinó. James. Él los ignoró y mantuvo sus ojos en mí. Andrew. ¿Podemos hablar? Miré a James. Sus profundos ojos negros estaban llenos de nada más que de mí. Mi corazón latía con fuerza, así que bajé la mirada rápidamente, pero asentí. Está bien. Puedes llevarme a casa. Cuando volví a levantar la vista, los demás me miraban como si estuvieran estreñidos.
María se giró para susurrarle a Jacob lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Ya está así. ¿Por qué duda? Los demás se apartaron a regañadientes después de turnarse para criticar a James. Finalmente cada uno tomó su camino. James y yo intercambiamos una mirada. Yo aparté la mirada. Vamos. James no se movió. Llamó suavemente y dibujó. No te sientas presionada. Me detuve sin darme la vuelta. James me tomó la muñeca con suavidad y me giró para mirarlo. Se agachó un poco, ladeando la cabeza para mirarme. Lo siento. Te asusté anoche. Por favor, no tengas miedo. Está bien. No debería haberme tomado esas 2 copas de más antes. Ahora me ardía la cara. Cada respiración me ardía. Sus dedos rozaron suavemente mi muñeca. Si levantaba la vista un poco, me veía reflejada en sus ojos. Respiré hondo. ¿Y si te rechazo? James parecía estar preparado para ese desenlace. Su rostro estaba tranquilo. Entonces seguiremos siendo hermanos. Soy mayor que tú. Seguiré cuidándote, enseñándote a manejar la compañía, como antes. Seguiremos comiendo y bebiendo juntos. No te preocupes. Espera. ¿Lo oí bien? ¿Acaba de colar una oferta de trabajo mientras hablaba de hermandad? Porque siento que no puedo evitar trabajar para él. Lo fulminé con la mirada. ¿Me estás amenazando? Como si me negara, me obligarías a empezar a trabajar en la empresa. James parpadeó y luego se rió. Claro que no. Se acercó un poco más. Al ver que no retrocedí, apoyó suavemente la cabeza en mi hombro. Solo espero que no me odies. Andrew, tómate tu tiempo. Sin presión. No te fuerces. El calor de sus dedos en mi muñeca me llegó al corazón. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. Curvé mis dedos ligeramente, envolviéndolos alrededor de los suyos. Está bien. Lo pensaré. James se enderezó y me miró con los ojos llenos de sorpresa. Por una vez, ese rostro siempre tranquilo se iluminó de emoción. La dulzura en su expresión era casi irreal. Gracias. Después de esa noche, James no volvió a mencionarlo. Regresé a mi casa y dejé de ir a su empresa. Pero nuestros mensajes de texto llegaban como una prueba inequívoca de que algo entre nosotros había cambiado. Sin los trabajos que me ataran, volví a mi rutina habitual. Dormir todo el día. Salir toda la noche. Solo que ahora, quien me llevaba a casa cada noche ya no era chofer. Era James. Una tarde un amigo de nuestro grupo de chat me invitó a tomar algo. No dudé en decir que no. Le había prometido a James hace unos días que dejaría de beber. Cuando bajó la mirada, no pude negarme a nada. Pero mi amigo fue implacable. Es la inauguración de mi bar. Sin su apoyo me arruinaré. Me reí. ¿Cuántos bares has abierto ya? Estarás bien. Aún así cedí y dije que me pasaría un rato solo para darme la vuelta. Pero justo cuando llegué y apenas me senté sonó mi teléfono. Era James. Salí a escondidas y le hice señas a mi amigo para que se callara. Hola. ¿Dónde estás?, preguntó. Cenando con amigos, dije con suavidad. Justo a tiempo. Alguien gritó detrás de mí y sacó la copa. ¿Ya terminaste de llamar? Ven a beber, maldita sea. Le expliqué rápidamente. No estoy bebiendo. Lo juro. Es el nuevo bar de un amigo y solo estoy de paso. James se quedó en silencio por 2 segundos. Está bien. Dijo. Diviértete. Solté un suspiro. Luego añadió. Iba a invitarte a venir esta noche. Salí temprano del trabajo y preparé algunos de tus platos favoritos. Pero está bien. Adelante, diviértete. Comeré solo. Su voz no era emotiva ni nada, pero de alguna manera ya podía imaginarlo sentado solo. Cabizbajo con aspecto deplorable. Voy para allá ahora. Había una risita en su voz. Está bien. Estaré esperando.
Maldije mi falta de agallas todo el camino, disculpándome con mi amiga mientras corría a casa de James. Debo admitir que James cocina de maravilla. Estaba tan llena que apenas podía caminar. Me tomó de la mano y me guió por la sala para dar un paseo tranquilo. Con naturalidad me rozó la mejilla con los dedos. Si te gusta, te lo preparo todos los días. Pensé que solo decía eso. No iba a llegar temprano a casa todas las noches. Pero al día siguiente volvió a llamar. Preparé camarones esta noche. Tragué saliva, dejé de comer mis planes y volví. Así se volvió rutina cenar en casa de James y luego jugar juntos. Una noche lo miré con recelo. No te arruinaste, ¿verdad? James parecía desconcertado. ¿Por qué dices eso? Miré la hora. Si no, ¿cómo tienes tanto tiempo para cocinar y pasar el rato conmigo todos los días? James rió entre dientes, tomándome la mano como siempre, aferrándose como un niño. Nada de bancarrota. Solo quiero pasar más tiempo contigo. Sus ojos eran oscuros y profundos. Cuando me miró, me fue imposible apartar la mirada. Abrí la boca, pero antes de que pudiera hablar, su mirada se posó en mis labios. Esa mirada en sus ojos era intensa. De repente el aire era abrasador. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Apreté los labios rápidamente. James me miró y luego bajó la mirada lentamente, como si hubiera descubierto mi débil intento de ocultarlo. No estaba segura de cómo logré escapar, pero incluso después de llegar a casa, el calor en mi rostro seguía ahí. Al mirarme sonrojada en el espejo, me tapé los ojos y murmuré: rayos. Ese fin de semana, mis padres me invitaron a cenar. Después de comer, estaba recostada en el sofá, charlando tranquilamente con James por teléfono. Mi mamá, medio reclinada a mi lado, me miró. ¿Qué vamos a cenar? Escribí sin levantar la vista, con los dedos revoloteando sobre la pantalla. Voy a preguntar. Mamá. Wyatt. Yo. Hermano. ¿Qué vamos a cenar? James tardó un rato en responder. James. Tengo una cena esta noche que no puedo dejar. Llegaré tarde a casa. Lo siento, no tendré tiempo para cocinar esta noche. Hice una pausa y luego escribí rápidamente. Yo. Entendido. No comas demasiado en el evento. Guarda espacio y ven a comer conmigo más tarde. James. Bueno. Salté del sofá, cogí las llaves del coche y me dirigí a la puerta. Vuelvo. Saldré a cenar esta noche. Mamá apenas levantó la vista al cambiar de posición. Está bien. Diviértete. No pude evitar poner los ojos en blanco. Es más perezosa que yo. Mamá debería salir más. No te quedes encerrada en casa. Me miró sorprendida. ¿De verdad acabas de decir algo tan sano? Cállate. Se rió. Está bien. Está bien. Salgo en un rato. Ve a disfrutar. Hice una pausa. Entonces, ¿por qué preguntaste por la cena? Creí que íbamos a cenar juntos. Ya tenía la vista puesta en el teléfono. Solo preguntaba, ¿no? Debería haberlo sabido. La casa de James llevaba tiempo registrada mi huella en la cerradura inteligente. Una vez dentro entré en la cocina y tuve una idea. Después de mucho ensayo y error, por fin logré preparar los platos. Los probé. Nada mal. Comestible, al menos. Orgulloso de mí mismo miré la comida, que parecía bastante sencilla, y sintiéndome triunfante, llamé a James. Sonó un rato antes de que contestase. Alcé la voz alegremente. ¿Cuándo vuelves? La cena está lista. Antes de oír su respuesta, oí una voz femenina suave y desconocida al otro lado. Preocupado, presidente Jones ha bebido bastante. Déjeme ayudarle. Me reí instintivamente, ¿eh? James hizo una pausa y respondió con voz ronca a asistente. Respiré hondo. No vuelvas. Luego colgué. Me devolvió la llamada enseguida, pero rechacé la llamada. Caminé de un lado a otro por la sala,
luego me acerqué a la mesa del comedor y me quedé mirando la comida que había preparado. Una mezcla de ira y dolor me invadió, pero luego me pregunté por qué estaba enojada. ¿Por qué estaba molesta? Era solo un comentario preocupado de otra persona. James dudó un instante. ¿Por qué me molestaba tanto? ¿Por qué sentía que me había traicionado? El fuego en mi pecho se apagó. Ah. Me senté a la mesa y contemplé la comida en silencio. La puerta sonó, ya estaba en casa. Giré la cabeza y me encontré con la mirada de James. Me miró, luego miró la comida en la mesa. Sus pasos se hicieron más lentos. Su nuez de Adán se movió ligeramente. ¿Andrew? Parpadeé. Todavía lo procesaba, y luego asentí levemente. Hola. James parecía ansioso y dio un paso adelante. Fue entonces cuando noté que había alguien detrás de él. Me resultaba familiar. Definitivamente lo había visto antes. Entonces sonrió y me saludó con la cabeza. Hola, Andrew. Soy Tim, el asistente del presidente Jones. Muy bien. Lo había visto en la empresa. Le devolví la sonrisa y estaba a punto de decirle, gracias por traerlo de vuelta. Cuando James interrumpió, la placa de trabajo. Tim y yo nos quedamos paralizados. ¿Qué? Tim sacó rápidamente su placa de empleado del bolsillo. Aquí. Me sonrojé de vergüenza ajena y miré a James con los dientes apretados. Se dio cuenta y pareció querer explicarse, pero me le adelanté. Gracias, asistente Tim, por acompañarlo a casa. Tim, comprendiendo la situación, salió rápidamente. En cuanto se cerró la puerta, James me tomó de la mano y se acercó. Andrew, no te enojes. No respondí. Estaba nervioso. Al verme callado, la voz de James se suavizó aún más. Su pulgar rozó con ansiedad el dorso de mi mano. Andrew, lo siento. Volví tarde. Asentí y lo jalé para que se sentara en el sofá. Siéntate. Tengo algo que decir. Estaba a punto de sentarme frente a él cuando me agarró la muñeca de nuevo. Hablemos, ¿vale? Al mirarlo a los ojos, llenos de preocupación, me dieron ganas de reír. Los nervios desaparecieron. Dejé que me tomara la mano y puse cara seria. James. Enderezó la postura al instante. Sí, me costó contener la sonrisa. Me gustas. Me apretó la mano con fuerza, completamente atónito. ¿Qué? Giré su mano sobre la mía, me incliné y rocé la comisura de sus labios con la mía. Así. Así. Estaba a punto de apartarme cuando de repente me rodeó la cintura con un brazo. Me abrazó fuerte, hundiendo la cara en mi hombro. ¿En serio? Me reí entre dientes. ¿En serio? James levantó la cabeza, con los ojos oscurecidos por la emoción. Sus dedos calientes rozaron mis labios, su nuez se balanceó. Luego me soltó. ¿Qué? Parpadeó. No hay beso. Se levantó bruscamente y se alejó rápidamente. Lo llamé medio riendo. ¿En serio? ¡Qué tímido eres! James se detuvo en la puerta del baño. Se giró para mirarme con un brillo peligroso en los ojos. Me estoy cepillando los dientes. ¿Está bien? Quizás estaba demasiado nerviosa como para notar el alcohol en su aliento. Me senté rígida en el sofá. Al poco rato volvió a salir, justo cuando estaba a punto de provocarlo. Me besó. Me rodeó la cintura con sus brazos, atrapándome en el sofá. Y no tuve más remedio que inclinar la cabeza y aceptarlo. Un fresco sabor a menta se extendió desde sus labios, provocativo y desenfrenado, enredándose con mi lengua. Entrecerré los ojos al ver las luces del techo, me escocían por el resplandor. James finalmente se apartó con la voz ronca, dándome la oportunidad de recuperar el aliento. Pero cuando lo vi inclinarse de nuevo, lo aparté rápidamente. Espera la cena primero. Me bajó la cintura y me besó de nuevo, susurrando contra mis labios, estoy comiendo.